Iniciamos entonces la lectura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 57 al 80. Bueno, reconozco que es un párrafo extenso, pero se hace muy necesario también su lectura. Dice de esta manera: cuando se cumplió el tiempo, Elisabet dio a luz un hijo, y cuando sus vecinos y parientes supieron que Dios le había mostrado su gran misericordia, se alegraron con ella. Ahí tenemos que considerar, por supuesto, todo el contexto que ya se viene anticipando desde la perspectiva de Lucas. Qué interesante, ¿verdad? Cuando miramos el Evangelio, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, como en este caso, o según San Juan, quienes nos van desarrollando mucho más y nos dan un cuadro más completo de todo lo que precedió a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas es el que más se detiene en todos los detalles, claro, inspirado por el Espíritu Santo. Él hizo una tarea de investigación como buen historiador y una perspectiva muy periodística. Estaba muy actualizado, ¿verdad?, en todo lo que hacía referencia al contexto religioso, social, cultural, y pone el foco, especialmente guiado por el Espíritu Santo, en la antesala de la venida de nuestro Señor. Por eso que hace referencia el texto, como ya hemos compartido algo, respecto al matrimonio de Zacarías y Elisabet. Entonces, para entender más el pasaje, nos dice que cuando se cumplió el tiempo, Elisabet dio a luz un hijo. Claro, esto es muy llamativo porque es un milagro. Recordarás que allí en el capítulo 1, cuando Zacarías, que era un sacerdote, le había tocado por turno servir en el templo, él tuvo la visión del ángel que se le presenta, y que realmente lo desconcertó y le vino un gran temor a este hombre que estaba cumpliendo una función sacerdotal en el templo y dentro del templo, y todo el pueblo estaba afuera. Y el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elisabet te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. El texto bíblico enseña que Elisabet era estéril y que tanto Zacarías como su esposa eran de edad avanzada. La Biblia afirma que este matrimonio era un matrimonio, ambos eran íntegros delante del Señor, ellos obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y qué maravilla, ¿no?, cuando él recibe esta respuesta a su oración. La oración de él, quizás por tantos años, había sido oída, pero llegó el tiempo del cumplimiento y nace este niño que iban a llamar por nombre Juan. Por eso que cuando los vecinos y parientes supieron que Dios le había mostrado su gran misericordia, se alegraron con ella. Bueno, verso 59 del capítulo 1 dice: al octavo día fueron para circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, pero su madre dijo: no, va a llamarse Juan. Y le preguntaron por qué. No hay nadie en tu familia que se llame así. Y luego le preguntaron a su padre por señas qué nombre quería ponerle. Zacarías pidió una tablilla y escribió: su nombre es Juan. Y todos se quedaron asombrados. Claro, imagínense que cuando el ángel, 9 meses atrás, él en el servicio a Dios en el templo, tuvo la aparición del ángel, el ángel dándole esta revelación: tu oración ha sido oída, tu mujer Elisabet va a dar un hijo, le pondrás por nombre Juan, será un niño que desde antes de nacer será lleno de la plenitud del Espíritu Santo, va a preparar los caminos del Señor, del Mesías. Claro, toda esta noticia, imagínate, una tras otra, hizo que, en este caso, Zacarías en ese momento no creyera las palabras del ángel. Y a partir de ese momento, el ángel le dijo: a partir de ahora, por cuanto no creíste mis palabras, quedarás mudo. Esa fue la señal. Entonces,
yo he compartido y pensaba en estos días la gran situación o reflexión que habrá sido y enseñanza, vaya qué enseñanza que recibió Zacarías, nada más y nada menos que la corrección y la disciplina por parte de Dios, por cuanto él no creyó la palabra del ángel. Claro, cuando nosotros lo miramos todo esto en el desarrollo del Nuevo Testamento, vamos aprendiendo, en toda la Biblia está, pero con mayor amplitud lo que nos dice el autor a los hebreos, a nosotros, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo para los que en ella son ejercitados. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y yo prefiero, particularmente en el desarrollo de mi vida en general y de seguir a Jesús, que si yo me equivoco o deliberadamente no creo en alguna palabra que Dios me da, es decir, cuando yo debo creerle al Señor, prefiero ser corregido, disciplinado por el Señor toda la vida, porque indudablemente el Señor que me ama, cuando me disciplina, tiene un propósito. Y claro, ahora volviendo a Zacarías, Zacarías le habrá costado, pero él lo fue entendiendo, porque en el silencio de la mudez, porque queda mudo, tal vez sordo, él fue introspectivamente analizando, pensando y de alguna manera elaborando toda esa cuestión que él tuvo frente a la palabra de Dios, que él dudó a la palabra del Señor, no le creyó al Señor y por esa razón él queda mudo. Lo cierto es que en este contexto ya Juan, su hijo, nace, le ponen por nombre Juan, de acuerdo a la revelación del ángel, no como era la costumbre ponerle el nombre del padre o de algún abuelo, sino el nombre que el ángel le había conferido. Entonces dice el verso 64, en ese mismo instante a Zacarías se le destrabó la lengua y comenzó a hablar y a bendecir a Dios. Y todos sus vecinos se llenaron de temor, y todo esto se divulgó por todas las montañas de Judea, y todos los que oían esto se ponían a pensar y se preguntaban, ¿qué va a hacer de este niño? Y es que la mano del Señor estaba con él. Yo quisiera en esta mañana, brevemente, que en base a la experiencia de Zacarías podamos estar respondiendo algunas preguntas en lo que va a suceder ahora a partir del verso 67 y que Lucas lo describe aquí como un gran titular diciéndonos de Zacarías que estaba lleno del Espíritu Santo y él comienza a profetizar. Y que podamos responder nosotros en esta mañana qué significa estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa o qué implica en ese tiempo y para nosotros también profetizar? Porque a partir del verso 68, él comienza a decir Zacarías, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo, nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, tal y como lo anunció en el pasado, por medio de sus santos profetas, salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian. Mostró su misericordia a nuestros padres y se acordó de su santo pacto, de su juramento a nuestro padre Abraham. Prometió que nos concedería ser liberados de nuestros enemigos para poder servirle sin temor, en santidad y en justicia, todos nuestros días delante de Él. Aquí Zacarías, lleno del Espíritu Santo, comienza a profetizar. Es importante que nosotros podamos comprender y entender la importancia del Espíritu Santo de Dios actuando en la vida de Zacarías como también en la vida nuestra. El ser lleno del Espíritu Santo no es solo para algunas personas especiales, como leemos aquí, sino que es el imperativo para la vida de cada discípulo, de cada hijo e hija de Dios.
¿Sabías que la Biblia nos dice, el apóstol Pablo, sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando a Dios, exaltando el nombre de Dios, que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes? El ser lleno del Espíritu Santo es un mandamiento. Es decir, no es una opción, no es algo optativo para algunos, sino que debe ser la experiencia de cada hijo e hija de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo implica ponerse bajo la autoridad de Cristo, es ponerse bajo la sumisión y el gobierno de su palabra sobre nuestra vida. Es darle lugar al Señor, el primer lugar en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que Él fluya a través de su palabra, su autoridad, en la vida de cada uno de nosotros. Por eso que el texto dice, haciendo referencia a Zacarías, en el verso 67, lleno del Espíritu Santo, Zacarías, su padre, profetizó. Y aquí nos preguntamos qué es profetizar. ¿Qué era profetizar en el tiempo de Zacarías como para nosotros hoy? La profecía es la palabra de Dios. La profecía tiene como propósito, objetivo también en nuestros días, edificarnos, exhortarnos, animarnos con la palabra del Señor. Es muy interesante cuando miramos este párrafo que les acabo de leer en Lucas, capítulo 1, versos 68 en adelante, que cuando Zacarías comienza a profetizar, él va a citar las Escrituras. Él va a citar párrafos del profeta Isaías, del profeta Joel, párrafos del profeta Malaquías, entre otros, como también de los Salmos. No lo dice en forma puntual acá, pero es como que él está profetizando, predicando, es decir, lo que los profetas en la antigüedad, los que hice mención recién, se estaban cumpliendo en ese tiempo histórico en el que estaba allí Zacarías e Elizabeth, y con la llegada de su hijo Juan, que nosotros conocemos más adelante como el Bautista. Entonces, lo que Zacarías está siendo impulsado por el Espíritu Santo que estaba con él estaba profetizando, estaba anunciando a través de las Escrituras lo que se había anticipado referido a ese tiempo histórico en el cual él estaba con el pueblo atravesando y viviendo, como diciéndonos a ellos y a nosotros: lo que a mí me está ocurriendo con la llegada de este hijo mío, de este hijo nuestro, Juan, es lo que los profetas, cuando los escuchábamos, cuando en los rollos estaban escritos, en Isaías, en Joel, en Malaquías, en los Salmos, hablaban de esto. Dios se acordó de nosotros, nos está enviando un poderoso Salvador. Y lo que más llama la atención en el pasaje, de que este papá, Zacarías, no habla en primer lugar de ese niño que había nacido milagrosamente, que es Juan, sino que él va a apuntar al Mesías, a Jesús, el Señor, que estaba por nacer. Por eso dice en la profecía: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, tal y como lo anunció en el pasado por medio de sus santos profetas. Es decir, lo que Zacarías pone como fundamento y pone en todo su relieve la persona de nuestro Salvador, y dice que Dios lo ha levantado como un poderoso Salvador que ha venido para redimir a su pueblo. Entonces, la profecía en este caso tiene que ver con la llegada del Mesías, del Hijo de Dios. Claro que en el tiempo de Zacarías, de Elizabeth, en el primer siglo, esta profecía que se cumple para ellos
tenía un contexto muy pertinente y relevante para los tiempos en que ellos vivían, porque ellos estaban esperando al Mesías, el Salvador, prometido en el Antiguo Testamento, y que iba a iluminar la vida de tantas personas en ese contexto, como también proféticamente la venida del Señor es aquel que alumbra a todo hombre en la oscuridad en la cual el hombre en general se encuentra, también en la oscuridad, en la ceguera espiritual. Por eso que esta profecía dictada por Zacarías tiene su cumplimiento en nuestra actualidad también y en esta época de Navidad. Porque también es, pensando más adelante cuando dice el texto, la aurora que nos visitó desde lo alto para alumbrar a los que viven en tinieblas en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. Claro que en esta profecía Zacarías da su lugar preponderante a la venida del Mesías, pero también hace referencia a su propio hijo, porque en el verso 76 él dice: y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás precediendo al Señor para preparar sus caminos y darás a conocer a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios. La aurora nos visitó desde lo alto para alumbrar a los que viven en tinieblas. Entonces también está hablando de Juan el Bautista, su propio hijo, que iba a preparar el camino del Mesías, es decir, de Jesús de Nazaret. Y también tiene que ver con nosotros hoy en esta mañana, porque vos y yo, también como Juan, estamos preparando los caminos del Señor. Estamos también anunciando el mensaje de salvación. Estamos anunciando aquel que es la luz del mundo, aquel que tiene el poder para perdonar pecados, aquel que es nuestro Salvador y Señor, que es el único que puede traer libertad a los que están cautivos por el pecado y sacar a todos aquellos que están en la oscuridad y traerlos a la luz, que es Cristo el Señor. Y nosotros también debemos de anunciar este mensaje, que la aurora, la estrella de la mañana, la luz resplandeciente, también nos visitó, primeramente a nuestros corazones. Y ahora que nuestros corazones y mente han sido iluminadas, también tenemos este privilegio, esta responsabilidad de anunciar el Evangelio de Jesús a todos aquellos que están cercanos a nosotros. De ahí la importancia de tomar este mismo mensaje que tuvo la bendición Zacarías de compartirlo, porque para sus días, él como un hombre ya mayor, un hombre anciano, él tenía el concepto y tenía en su corazón que él necesitaba realmente dar esta palabra, dice el verso 74, para poder servirle sin temor, en santidad y en justicia todos nuestros días delante de él. Yo quiero que reflexionemos juntos en esta mañana, pensando en la vida de este hombre, Zacarías, un hombre de edad avanzada, un hombre justo, piadoso, irreprensible, íntegro, de esta forma dice la Biblia respecto de él y de su esposa, pero que también tuvo que pasar por la escuela de la corrección, de la disciplina, y reconocer que también él necesitaba seguir aprendiendo y redescubriendo también y escuchar, sintonizarse con la palabra de Dios, y él aprendió la lección también en esa etapa avanzada de creerle a Dios, de creerle a Dios. Porque una cosa muy distinta es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y él aprendió la lección y lleno del Espíritu Santo, bajo su impulso, bajo su dirección, él siguió anunciando la palabra de Dios. Me encanta cuando dice la Biblia, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar y a bendecir a Dios. Que en este tiempo de Navidad que se aproxima, vos y yo, nuestra lengua pueda destrabarse
y podamos hablar con libertad, podamos comenzar a hablar y a bendecir a nuestro Dios y podamos anunciar el mensaje de esperanza, el mensaje de Jesús y poder hablar con convicción, con fe, porque hemos experimentado nuestra propia vida, que nuestra vida ha sido libertada, que Dios ha enviado un poderoso Salvador para redimirnos, para libertarnos, para darnos esperanza, para darnos salvación de nuestros propios enemigos. Y vos y yo, como Juan el Bautista, como el hijo de Zacarías, podamos preparar el camino del Señor, podamos anunciar en este tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Que el Señor nos ha visitado, la aurora nos visitó desde lo alto, para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. Qué bendición poder tener este privilegio de anunciar la palabra de Dios. Para esto es tan importante que vos y yo, como Zacarías, podamos estar bajo el gobierno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es el imperativo. No es para algunos, es para todo hijo e hija de Dios. Que hoy mismo podamos rendirnos al Señor en humildad y poder proféticamente predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que el Señor nos guíe, nos dirija en este tiempo de Navidad que vivimos, de anunciar la paz a todos los hombres, en todo lugar, en toda región, anunciar que Cristo el Señor está entre nosotros como Señor y como Salvador.